Hola chicos, ¿cómo andan? Soy Lautaro, compañero de Megafon. Hoy vamos a seguir con la videotutoría de Historia Constitucional, en este caso la bolilla 7, que se titula Congreso de 1824 a 1827. Ya hecha la convocatoria al Congreso con la ley provincial del 13 de noviembre de 1824 que vimos al final de la bolilla anterior, empieza a sesionar el Congreso, en donde como primera medida firma o ratifica, mejor dicho, el Tratado de Amistad y Comercio que tenía Rivadavia con Gran Bretaña. Primero lo firmó con Buenos Aires y después lo llevó al Congreso Nacional a que se ratifique. Este tratado lo que establece es una perpetua amistad y libre circulación de buques, que es lo que siempre estaban buscando los ingleses de nuestro territorio. Entonces, Rivadavia le otorga la libre circulación de buques y establece un libre comercio entre las dos naciones. Además de que les da una pauta de nación más favorecida, que esto quiere decir que cualquiera sea la ventaja o inmunidad otorgada a un producto de otro país, automáticamente esta misma inmunidad o privilegio también se le va a conceder a Gran Bretaña sin tener que firmar nada. Simplemente si se le da un privilegio a otro país, automáticamente Inglaterra también lo iba a tener. Son todos negocios en los que salimos perdiendo y lo único que nos ofrece Inglaterra es reconocernos como país, ya que todavía las Provincias Unidas no eran declaradas, no estaban consolidadas como un Estado independiente, sino que para muchos otros países seguíamos siendo parte de la corona española. Entonces, Inglaterra lo único que hace en este tratado es reconocernos como un Estado independiente y nosotros le otorgábamos un montón de beneficios y privilegios. Puede parecer una historia, pero lo único que logra este tratado es una pérdida de soberanía, como siempre, a favor de los ingleses. El Congreso también lo que hace es dictar la ley fundamental, que es una de las leyes más importantes que dicta este Congreso, que busca organizar la nación. Pero como este Congreso es creado por Rivadavia, siempre va a ser privilegiado el centralismo porteño. Esta ley lo que hace es ratificar la independencia de España porque se encontraban todas las provincias reunidas en este Congreso, como no pasó en el Congreso de Tucumán cuando se declara la independencia por primera vez. Declaraba también que este Congreso iba a ser constituyente para que se pueda dictar una constitución. Entonces, este Congreso al principio no fue creado con el objetivo de crear una constitución, pero cuando iba a sesionar el Congreso, lo declararon que ese Congreso iba a ser constituyente para que así pueda dictar la constitución y organizar el país finalmente. También le permite a las provincias regir sus instituciones hasta la organización nacional, pero le otorgaban a Buenos Aires las relaciones exteriores y le encomendaba al gobernador de Buenos Aires las tareas de un poder ejecutivo que en ese momento todavía no existía, ya que al no existir constitución no existía división de poderes, por lo tanto un poder ejecutivo tampoco. Entonces el poder ejecutivo quedó relegado por este Congreso hacia el gobernador de Buenos Aires. ¿Qué pasa? Esta ley la rompe el mismo Congreso porque cuando se crea la ley de dictamen de consolidación de deuda, se consolida toda la deuda intraída por el país que sea anterior al año 1820. ¿Qué pasa? Los acreedores tenían que presentar sus créditos al Poder Ejecutivo, que bueno, no existía, pero bueno, iba a ser el gobernador de Buenos Aires. Y este iba a determinar la forma de liquidación de la deuda, que no se podía determinar su monto y iba a quedar sin pagarse. ¿Qué pasa? Los problemas de esta ley fueron que, primero, toda la ley contraída anterior a 1820, la mayoría fue en medio de la independencia. Entonces, eran muchas deudas que contrajeron los ciudadanos para poder independizarse y pelear por la independencia. Además, como forma de pago, también se iban a entregar tierras y bienes públicos. ¿Qué pasa? En la anterior ley, la ley fundamental, vimos que las instituciones de las provincias iban a ser parte de las provincias todavía hasta que haya una constitución. Pero si vos tenés una ley que entrega las tierras de las provincias, ya no estás protegiendo sus instituciones y su territorio, sino que lo único que estás haciendo es romper ese reglamento, sin respetar la autonomía provincial. Además, que la ley de Ufiteusi de 1826 también llevada a este Congreso, determina que la tierra pública iba a poder ser alquilada a muy largo plazo después del empréstito contraído con la Baring Brothers. Entonces, esta ley que establece supuestamente la soberanía y autonomía provincial la rompe el mismo Congreso con dos leyes posteriores. Así se llega al 1826, en donde el Congreso, declarado constituyente, dicta la Constitución. El proyecto tiene una comisión de origen en la Comisión de Asuntos Constitucionales o Negocios Constitucionales que la crea el Congreso para crear la Constitución. Se crea sobre las bases de un gobierno representativo, republicano y unitario. Recordemos que este Congreso fue llamado por Rivadavia, entonces la Constitución claramente iba a ser unitaria. Esta fue aprobada por 42 votos positivos y 12 negativos.
Esta constitución tiene como base la del 19, no toma muchas fuentes más. Agarra la del 19 y crea una muy parecida, que ya vimos que la del 19 no se aprobó por tener principios muy monárquicos y por no respetar ninguna autonomía provincial. Básicamente va a establecer que el gobierno se iba a declarar libre e independiente de toda nación extranjera, iba a adoptar la católica como religión del Estado, pero ya no va a ser una ley fundamental, va a haber una pseudo libertad de culto. También establece la ciudadanía, sus formas de perderla, etcétera, y va a establecer la forma de gobierno representativa, republicana y consolidada en unidad de régimen. Va a delegar las facultades a los tres poderes del Estado, en donde ahora el Congreso ya no va a estar conformado por tantas personas como van a ser eclesiásticos, universitarios, militares, etcétera, sino que iban a ser congresistas como los conocemos ahora. El Senado, bueno, ya como lo dije, no iba a tener tanta cantidad de distintos ámbitos, sino que iban a ser senadores normales. Los diputados también iban a ser iguales, o sea que no cambia mucho en el Poder Legislativo, lo único que cambia es eso, que los senadores ya no iban a ser de distintos ambientes, sino que iban a ser senadores normales. El Poder Ejecutivo es lo mismo, 5 años en el cargo, sin vicepresidente, las mismas atribuciones. El que lo reemplaza en caso de acefalía va a ser el presidente del Senado. El Poder Judicial, lo mismo, con la Corte Suprema de Justicia, posee 9 jueces y 2 fiscales. Va a tener 8 años en el ejercicio y tenés que tener una edad de 40 años para poder ser parte de la Corte. El presidente iba a ser nombrado por el presidente de la Nación conjunto al Senado. Como novedad de esta constitución, lo que sí va a ser otorgarle a las provincias una pseudo autonomía, pero básicamente las provincias tenían que elegir un gobernador bajo la dependencia de la República. Pero esta vez la propuesta iba a ser llevada por un consejo de administración, que es básicamente lo mismo, pasaba anteriormente. Las provincias dejaban de tener autonomía y si tenían una autonomía iba a ser relegada a lo que diga el presidente de la nación. Entonces básicamente la autonomía provincial queda muy relegada y queda muy de lado, teniendo un gobernador que ser puesto por el presidente y además tener que gobernar según lo que diga él. No tenían nada de autonomía. El procedimiento de la reforma iba a ser igual que en la constitución pasada. El mecanismo de aceptación y observancia para la constitución iba a dejarse relegada para las provincias, o sea, el poder legislativo provincial iba a aceptar o rechazar estas provincias. Si todas las provincias aceptaban, ponía en vigencia, y si no aceptaban, no. ¿Qué pasa? Esta constitución, el Congreso la acepta, pero cuando se lleva a la legislatura provincial, las provincias la rechazan, argumentando que la soberanía y autonomía de las provincias no tenían cabida en esta constitución, teniendo solamente la sexta sección, que es lo que establecía de los gobernadores provinciales a cargo del presidente de la República. Entonces, al ser dependientes de él, las provincias no aceptan esta constitución y las legislaturas provinciales la rechazan. Mientras se discutía la constitución en 1827, recordemos que estábamos en una guerra contra Brasil por la banda oriental. Esta guerra lleva una historia bastante grande, casi más de 10 años, que era una lucha que estaba encomendando Artigas antes de 1820, y la guerra sigue hasta el presente, en 1827, y Rivadavia encomienda a García a declarar la paz a toda costa. ¿Qué pasa? En este momento la guerra la íbamos ganando claramente en el campo de batalla, pero Rivadavia quiere declarar la paz y García acepta esta misión y vuelve con uno de los tratados más desastrosos y que más faltaron el respeto de la nación. Porque ¿qué pasa? Brasil se acababa de independizar hace recién 5 años. Luchaba contra los portugueses y además estaba ocupando la banda oriental en una guerra que íbamos ganando. O sea, teníamos la victoria en el territorio de la banda oriental y teníamos todo para tener una victoria política. Pero con la encomendación que Rivadavia hace en García, García firma un tratado en el que le reconocía al Imperio de Brasil como dueño legítimo de la banda oriental, además de que íbamos a tener que pagar una indemnización y fijaba como mediador a Inglaterra. Todo esto por una guerra que íbamos ganando. Entonces, cuando llega al Congreso este tratado con Brasil, lo rechazan todos y llevan a que renuncie a Rivadavia. Esta renuncia se acepta con 48 votos a favor, o sea, ninguno estaba de acuerdo con este tratado. Entonces, se suspende la paz con Brasil y vuelven a una guerra, se vuelve a la guerra. Durante este proceso también, los tratados interprovinciales crecían cada vez más y tenían una importancia cada vez mayor. ¿Por qué? Porque era la única forma de organización que encontraban las provincias.
la provincia como tal era la única estructura política existente en ese momento. Entonces, los tratados interprovinciales eran fundamentales. La mayoría de estos tratados se llevaban en alianza de paz, pero lo que logran es terminar sentando las bases para la futura organización del país. Durante este proceso, también una de las formas de organización que más importancia toman y que más poder tienen son los tratados interprovinciales, que eran muy importantes porque las únicas estructuras políticas existentes eran las provincias. Entonces los tratados interprovinciales era la única forma de organización que había en el momento. Estos eran mayormente tratados de paz, pero llevaron así las bases para que se organice el país definitivamente en un futuro. Uno de los primeros en hacer este modelo es el Tratado de Guanacache, que básicamente fue una firma entre Mendoza, San Luis y San Juan en 1820, cuando cae el directorio, que establecen la paz y una relación amistosa entre ellas, además de establecerse como mediador entre guerras entre provincias en el país. Lo que hacen las provincias es, al no tener una nación creada y al no tener por así decirlo, ninguna garantía, lo que buscan es establecer tratados interprovinciales para así ir formando como una confederación en que todas las provincias estén ligadas, aunque no directamente, sí indirectamente, firmando tratados con provincias que tienen tratados con otras provincias. O sea, básicamente, Buenos Aires firma un tratado con San Juan y San Juan tiene a su vez un tratado con Mendoza. Entonces, indirectamente, Buenos Aires también tiene un tratado con Mendoza. Este era el sistema que buscaba Artigas y que también buscó Rosas en su momento, que es en un futuro. Pero el Tratado de Guanacache es uno de los primeros que se crean y que utilizan este sistema para organizar el país. El 3 de julio de 1827, el Congreso también sancionó una ley para establecer la presidencia provisoria, ya que Rivadavia, como era gobernador de Buenos Aires, era el presidente de la nación, y para que se convoque a las provincias en una convención nacional en un futuro, el Congreso sanciona que el presidente provisorio iba a ser Vicente López y Planes, y convoca elecciones para restaurar la legislatura porteña, ya que había sido disuelta por la presidencia de Rivadavia. Estos eligen como gobernador a Dorrego. Dorrego y Vicente López tenían una visión parecida, la visión federal. Lo que busca, como decía la ley, era que básicamente tenía que convocar una convención nacional del presidente. Entonces necesitaba que haya un gobernador en Buenos Aires para que pueda firmar Buenos Aires como autoridad política. Y bueno, Vicente López y Planes y Dorrego tenían una visión federal muy parecida. Se reúnen las provincias en la Convención Nacional para formar un futuro Congreso Constituyente, ya que la Constitución de 1826 no se acepta. Bueno, se vuelven a reunir en una Convención Nacional en Santa Fe para volver a reunirse en otro Congreso. La condición de la conformación vuelve a ser igual, un diputado cada 15.000 habitantes, y en conjunto iban a determinar en la convención cuál iba a ser la reunión y establecían que el resultado constitucional debía ser republicano, representativo y federal. Esta vez se vuelve al federalismo como forma de gobierno, Dorrego siendo uno de los federales más importantes actualmente y siendo el gobernador de Buenos Aires, es apoyado por los estancieros de la mano de Rosas, pero la situación que le deja Rivadavia en la provincia es muy mala, tanto militarmente como económicamente como socialmente. Entonces, tiene muy pocas herramientas para solucionar todos los problemas que tiene la provincia. Pero por lo que opta es establecer la paz entre Buenos Aires y todo el resto de provincias con los que Rivadavia tenía hostilidades mediante estos tratados bilaterales que vimos anteriormente. Además de que buscaba terminar la guerra con Brasil. Entonces, para terminar la guerra con Brasil, lo que hace es volver a negociar la paz, pero esta vez con una pérdida política gigante, ya que la derrota diplomática que tiene Rivadavia deja a las Provincias Unidas con un peso político muy bajo. Entonces, lo que más puede negociar Dorrego es que básicamente la banda oriental se constituya como un estado libre. Básicamente es un estado independiente y Brasil, como las Provincias Unidas, tenían que retirar sus tropas y garantizar esta independencia de la banda oriental. Esta idea fue influenciada muy directamente por Inglaterra, que se mete como referí entre las dos naciones y básicamente lo que hace es conformar un estado tapón entre Argentina y Brasil, facilitando el libre comercio y un equilibrio de poder militar entre los dos países. Esto beneficia directamente a Inglaterra. Termina la guerra con Brasil y las tropas tienen que regresar hacia Buenos Aires. Y los unitarios y los oligarcas del país le encomiendan a Paz Lavalle
que básicamente tomen el poder conspirando un golpe de Estado contra el actual gobernador de Buenos Aires, que era Dorrego. Dorrego no cree en este golpe que se estaba hablando y ordena que se los reciba. Los unitarios y la milicia se subleva contra Dorrego y ocupan la Plaza de la Victoria. ¿Qué pasa? Dorrego no tenía fuerza militar, ya que la situación que le dejó Rivadavia era muy mala y las tropas que quedaban estaban en Brasil. Cuando vuelven estas tropas y los unitarios convencen de hacer un golpe de Estado, Dorrego queda sin nada de poder militar. Entonces lo único que le queda es abandonar la fortaleza. ¿Qué hace? Se reúne en Cañuelas con Rosas y aunque Rosas tenía un ejército, todavía no era el comandante militar de Argentina. Entonces lo que le ofrece es ir hacia Santa Fe para unir fuerzas con el otro federal que tenía el país y librar un combate todos unidos contra Lavalle, que era el líder de esta revolución. ¿Qué pasa? Dorrego no le hace caso porque le dice a Rosas que no tenía peso, que no tenía valor su palabra, ya que él no era comandante militar, y Dorrego se enfrenta a Lavalle sin poder militar, en donde termina perdiendo claramente, y Lavalle ordena fusilarlo. Rosas lo que responde es básicamente ir hacia Buenos Aires, hacia Santa Fe, como él quería, para unir fuerzas con Estanislao López. La convención en Santa Fe seguía funcionando, pero no querían aceptar la independencia de la banda oriental. Entonces lo sigue tratando como partícipe de esa convención. Pero la victoria de Lavalle les obliga a aprobar un proyecto que básicamente establece que la convención le va a otorgar la autoridad en los asuntos generales y podía tomar medidas gubernamentales a Lavalle, donde básicamente deja sin poder real a Dorrego, que ya había fusilado, y también a Rosas. Esta convención, como respuesta hacia el dictado de Lavalle, que le otorgaba todo el poder hacia él, establece como jefe de ejército a Estanislao López, quien estaba siendo apoyado por Rosas. Entonces Rosas tenía todo el apoyo popular y tenía una milicia muy fuerte ahora en conjunto con Estanislao López. Además de que en Buenos Aires era una de las personas más importantes, siendo muy influyente en la campaña y en el sector rural. Abastecía de ganado y alimentos a la ciudad. Entonces la figura de Rosas en el interior de la provincia de Buenos Aires era muy fuerte. Entonces Lavalle tiene que pactar con Rosas para poder gobernar, si no iba a ser imposible para él. Entonces en la Convención de Cañuelas lo que acuerdan es un cese de hostilidades entre Lavalle y Rosas, y establecían que iba a ser una elección inmediata para la representación de la provincia. Estos iban a tener que ser una lista mixta entre unitarios y federales. ¿Qué pasa? Paz, que también vuelve de la guerra con Brasil, también hace lo mismo, hace golpe de Estado, pero en las provincias del interior. Gana en Córdoba y en Las Riojas, venciendo a Bustos y a Quiroga. Entonces su figura en el interior es muy fuerte, es básicamente uno de los líderes más fuertes del momento. Entonces, los unitarios de Buenos Aires, al enterarse de la victoria de Paz, que era un unitario aliado, buscan romper este tratado con Rosas y presentan una lista de solo unitarios. Lavalle quiere evitar el conflicto civil que se iba a armar, entonces va a declarar nula esta elección y se vuelve a entrevistar con Rosas para acordar nuevamente un tratado de paz. Esta vez se firma el Pacto de Barracas, donde acuerdan que Viamonte iba a ser el gobernador provisorio, esto lo acuerdan Rosas y Lavalle, y acuerdan que iba a ser la elección de diputados. ¿Qué pasa? Los unitarios rompen con Lavalle y Lavalle pierde poder político y militar, pero se mantiene fiel al tratado que firma con Rosas. Además, en una de las cláusulas firmadas por este pacto, se tiene que crear un Senado consultivo, en donde se iba a garantizar elecciones libres. Pero ¿qué pasa? Rosas en esta convención lo que hace es argumentar que se tiene que restaurar la legislación de Buenos Aires, estaba con Dorrego, que lo fusilan. Entonces Rosas lo que propone es que se restituya la legislatura porteña, que era la que estaba con Dorrego. Viamonte acepta el pedido de Rosas y esta legislatura, que era federal, elige a Rosas como gobernador. Además de que en una ley establece que el próximo gobernador de Buenos Aires, por las hostilidades que había entre federales y unitarios, iba a poseer las facultades extraordinarias. Esto fue la unidad 7 de Historia Constitucional. Recuerden que esto es para apoyo de la lectura y no para el estudio individual para la materia. Esto fue Historia Constitucional con Megafon. Y no te vayas, que continuamos con los bonus tracks de Megafon. A continuación, 5 preguntas, como ya saben, orientativas, para que repasando se puedan dar cuenta si fijaron o no contenido. Bien, vamos con las 5 preguntas de la bolilla 7. Pregunta número 1. ¿Cuál es el contenido
del tratado con Inglaterra que se le permitía a la potencia con respecto a nuestros ríos. Pregunta número 2. Según la ley fundamental, ¿qué facultades se le otorgaban a Buenos Aires y qué tarea se le encomendaba a su gobernador? Pregunta número 3. ¿Cuáles son los motivos del rechazo por parte de las provincias hacia la Constitución de 1826? Pregunta número 4. ¿Por qué el Congreso rechaza el convenio preliminar de paz con el Brasil? ¿Por qué renuncia Rivadavia? Pregunta número 5. ¿Qué causas llevaron al fusilamiento de Dorrego?